Prensa Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alessandra Martín y esto es Club de Prensa Miami. En riguroso directo son las 3 de la tarde, hora del este, desde los estudios internacionales de NTN 24 en el sur de Florida. Atención, porque el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha convocado a cientos de generales y almirantes a reunirse la próxima semana en una base del Cuerpo de Marines en Virginia, con poca antelación y sin motivo aparente. Así lo ha publicado The Washington Post. La convocatoria ha generado confusión y también preocupación entre altos mandos militares, especialmente tras los despidos recientes de numerosos oficiales. Vamos a saludar a esta hora a Galo Arellano, periodista de Canela News desde Miami. Muy buenas tardes, Galo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo un poquito de problema en el audio, pero estoy muy complacido de que me hayas invitado. Me alegro, Galo. Vamos a ver si se resuelven esos problemas técnicos de audio. Me gustaría preguntarte, ¿qué podría motivar a esta convocatoria de tantos altos mandos militares sin un anuncio previo? ¿Estaríamos hablando de despidos por ese posible cierre de gobierno? Bueno, efectivamente, mira, lo que estamos viendo ahora mismo es la misma estrategia de la administración Trump, presionar, incluso llegando hasta el chantaje. ¿Por qué razón? Los republicanos quieren prácticamente seguir despidiendo personas como lo han hecho desde el primer día que llegaron al poder. Ahora bien, los demócratas quieren evitar este cierre del gobierno siempre y cuando la administración Trump les entregue dinero, sobre todo para que los subsidios de Obamacare se mantengan. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan que por lo menos 3 trillones de dólares vayan para estos subsidios, y no solamente para Obamacare, sino a Medicare también y otros programas que en el verano estos presupuestos fueron pues prácticamente evaporados del presupuesto general debido al nuevo plan de Donald Trump de recortes. Entonces, ahora cabe preguntarnos, ¿cuál es la intención también con los recortes de los empleados cuando el día de hoy, ayer, hoy, prácticamente han recontratado quienes han despedido? Es decir, lo que sucede en la vida real no está siendo coherente con la retórica de Trump. ¿Cómo es que quiere despedir más funcionarios públicos cuando los está al mismo tiempo recontratando? Es realmente irónico. Damos la bienvenida ahora sí a Cristóbal Vázquez, periodista desde Washington, D.C. Cristóbal, estábamos comentando esa convocatoria sorpresa de Pete Hegseth la semana que viene en una base de marines en Virginia. Una de las teorías que están ahora en redes sociales es la de despidos, que la estábamos comentando con Galo, pero también está otra teoría circulando en estos momentos en redes sociales, que sería esa discusión que hay ahora dentro de la OTAN después de que Rusia sobrevolara el espacio aéreo, violara el espacio aéreo de algunos miembros de la OTAN. ¿Pudiera ser esa reunión en respuesta a lo sucedido en Europa entre el conflicto o la invasión entre Rusia y Ucrania? No creo tanto que sea más en cuanto a política internacional. Creo más que tiene que ver con cierta depuración interna que va a haber de la fuerza pública, porque se han conocido bastantes reportes también de una creciente oposición en el Pentágono, de una creciente oposición en la fuerza pública acá en Estados Unidos a no solamente la incongruencia de Donald Trump y de sus políticas, obviamente hacia la OTAN, pero también sus políticas internas sobre cómo tratar la fuerza pública. Siento que hay vertientes de diferentes agencias del ejército y grupos del ejército que no están tan conformes con la forma como se está llevando a cabo
este gobierno, sobre todo por una cosa que Donald Trump llega al poder prometiendo America First. Los militares, según él, han estado todos muy entusiasmados de querer hacer parte de este proyecto de America First, pero vemos que Donald Trump amenaza también, por ejemplo, con volver a llevar militares a Afganistán, pues, si los talibanes no regresan una base militar importante que tienen allá o que tenían en control antes los americanos. Vemos también la participación de Estados Unidos bueno, todavía mandando una cantidad de fondos a Israel para seguir su operación militar en Gaza, el tema de Ucrania, una cantidad de temas en los que los militares, a lo mejor ciertos grupos creyeron en que iban a reenfocar los esfuerzos en Estados Unidos, y vemos que pues no parece haber una política clara y sí parece haber una continuidad de este rol de Estados Unidos injerencista en otros países y en otros lugares del mundo. Hay una tercera teoría a esa reunión que seguimos esperando, pues la confirmación oficial, cuál es el motivo de esa reunión. Y es más la que pueden estar pensando, sobre todo entre la comunidad hispana, entre la comunidad venezolana, y es si esto tiene algún tipo de relación con este despliegue militar en el Caribe. Y de hecho las recientes pruebas de misiles que se informaron ayer, sin embargo que fueron en días pasados, incluso uno de los lanzamientos se vio desde Puerto Rico. ¿Tiene eso algo que ver, Galo, o seguimos que la teoría, y de hecho ambos coincidís, que sería más depurar a almirantes que estén en contra de esas prioridades MAGA? Bueno, no podemos descontar también el hecho de que esta semana se está llevando a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas. El presidente Gustavo Petro pidió que se investigue a los Estados Unidos por haber pues derrumbado, hundido y explotado así por así a las embarcaciones que estaban en el Caribe. Han sido en total pues más de 17 muertos. Entonces, supongo que también estas reuniones tendrán que ver, porque hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos no ha facilitado ninguna prueba contundente que demostrara que en realidad se trataba de narcotraficantes. Esto es un punto que no creo que la reunión esté basada para esto, pero definitivamente es otro punto muy interesante que ha ocurrido y tenemos que analizar toda la coyuntura de esta situación. Este tema es algo que podría traerle problemas a Donald Trump más temprano que tarde. Justamente hoy también escuchábamos al enviado especial para misiones especiales de Donald Trump, Richard Grenell, afirmando que sigue en contacto con Maduro. Es más, lo menciona como Mr. Maduro, o sea, como con bastante respeto, ni mucho menos el tono que han tenido últimamente algunas autoridades de Estados Unidos llamándole narcotraficante, dictador, y ha asegurado que ha estado en conversaciones con Venezuela por instrucciones del presidente Trump, que habría hablado con Maduro, y dijo: sigo hablando con su equipo, dando a entender que esa línea de comunicación sigue abierta tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por el régimen de Nicolás Maduro, algo que totalmente contradeciría un poco la postura del Departamento de Estado y Marco Rubio, más de mano. Cristóbal, ¿qué opinas sobre esas declaraciones de Rick Grenell? Las hemos visto anteriormente también en intervenciones que ha tenido él dentro de la CIPAC. Sin embargo, sorprende porque pues de ese despliegue militar que estábamos hablando justamente en las costas del Caribe, ¿no? Y vale la pena recordar también que a Bernie Moreno, el nuevo senador por Ohio, le preguntaron cuando apenas estaba posesionando si él estaba de acuerdo en seguir tratando de llegar a ciertos acuerdos comerciales y económicos y energéticos, precisamente por el petróleo que tiene Venezuela, con el régimen de Maduro. Y él dijo que lo que sea beneficioso para Estados Unidos, y si hay que seguir en conversación con Nicolás Maduro, se siguen conversaciones para asegurar los precios de la energía y de la gasolina acá en Estados Unidos, que obviamente ese petróleo que todavía sigue importando los Estados Unidos y comprando los Estados Unidos a Venezuela, pues contribuye a que esos precios de la gasolina, de los cuales Trump alardea tanto, pues se mantengan abajo. Lo que me parece aquí importante resaltar, Alexandra, es que
el ejemplo, por ejemplo, de Qatar, ¿no? Qatar, que estaba en conversaciones con Estados Unidos y con Israel precisamente para tratar de mediar la operación militar de Israel en Gaza, que ya hoy especialistas dicen es un genocidio. Qatar estaba en conversaciones con ellos y aún así bombardean a Qatar. Es decir, que hayan conversaciones con países no muy afines a Estados Unidos no quiere decir que algún ataque no se vaya a dar. Esas conversaciones por debajo de la mesa, esas vías de comunicación alternas no son seguridad de ningún tipo de capricho o de arbitrariedad que tome el gobierno de Estados Unidos, como lo hemos visto en Qatar y como lo hemos visto en repetidos ejemplos históricamente. Vamos a hacer un cambio de tema porque la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales que preparen planes, lo estábamos diciendo al principio con Galo, para despidos masivos de empleados en caso de que ocurra un cierre del gobierno la próxima semana. Y según un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto, las agencias deben identificar programas cuyo financiamiento caduque, que no cuenten con otras fuentes de fondos y que no sean coherentes con las prioridades del presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump al respecto. Después de revisar los detalles de las exigencias poco serias y ridículas que están haciendo los demócratas radicales de izquierda minoritarios a cambio de sus votos para mantener abierto nuestro próspero país, he decidido que ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva. Están amenazando con cerrar el gobierno de los Estados Unidos a menos que se les concedan más de $1 billón en nuevos gastos para continuar con la asistencia sanitaria gratuita para los inmigrantes ilegales. Un coste monumental. Obligar a los contribuyentes a financiar cirugías de reasignación de sexo para menores, mantener a personas fallecidas en las listas de Medicaid, permitir que los delincuentes extranjeros ilegales roben miles de millones de dólares en prestaciones de los contribuyentes estadounidenses, intentar obligar a nuestro país a volver a abrir nuestras fronteras a los delincuentes y al mundo. Estas opiniones y políticas radicales de izquierda son las que me permitieron ganar las elecciones presidenciales. Galo, sobre cierres de gobierno nos ha tocado hablar muchas veces, pero esta medida podríamos decir que representa un enfoque pues un tanto más agresivo que los cierres anteriores, donde los empleados no esenciales simplemente eran enviados a casa sin sueldo y regresaban cuando se aprobaba el presupuesto. ¿Es esa medida más agresiva de otros cierres de gobierno que hemos visto? Bueno, como te digo, es una situación complicada que la hemos visto casi todos los años. Esta pugna siempre ha existido, pero el día de hoy hay un elemento peculiar, que es la estrategia que está usando Donald Trump, esta intimidación que está haciendo. Pero hay que recordarle a través de cifras. Tengo unas cifras muy preocupantes. Mira, si hasta el 31 de diciembre no se asigna el presupuesto, sobre todo en áreas de salud, por lo menos 4 millones de estadounidenses perderán el seguro médico y otros 20 millones pues experimentarán aumentos en sus primas. Y se establece que en los próximos 10 años, por lo menos 10 millones de usuarios de seguros médicos también perderán pues su cobertura. Y esto es terrible. Entonces, prácticamente lo que los demócratas, como había manifestado, están diciendo que necesitan por lo pronto $1 trillón y este $1 trillón es lo que Donald Trump no lo va a dar. No lo va a dar. Y esto es algo muy peculiar porque esa es la estrategia que él está utilizando. Porque ahora me pregunto, ¿en qué le convendría a Donald Trump cerrar el gobierno? Cuando hemos visto que Donald Trump tiene una estrategia totalmente totalitaria. Vimos en el inicio que comenzó a despedir a empleados, funcionarios públicos para supuestamente ahorrar, hacer un ahorro que al final de cuentas hasta el día de hoy no se ha corroborado que en realidad se haya ahorrado ese dinero. Pero la otra pregunta es, ¿no será que también esta es una excusa para despedir más funcionarios públicos, pero traerse a los suyos? La verdad es de que el talante autoritario de Donald Trump es extremadamente preocupante. Los signos ya están dados.
Al que tenga buena vista los podrá ver sin mayor contratiempo, pero yo estoy extremadamente preocupado porque ya Donald Trump se ha metido contra la libertad de expresión, está ordenando a quién se le debe enjuiciar y a quién no, y como hemos visto el caso de James Comey es un ejemplo de ello. El fin de semana al día de hoy han transcurrido nada más que 4 días laborables y ya en cualquier momento, si no es hoy, será en las próximas horas, que la muy comedida fiscal general de la nación va a entablar un juicio ya en contra de James Comey y prácticamente se está despidiendo a todo aquel funcionario que no quiera enjuiciar a los oponentes de Trump y se está contratando a personas que simplemente van a seguir los antojos del presidente. Tengan ustedes, por ejemplo, para que vean una muestra tan clara de lo que está sucediendo. La fiscal que ahora va a reemplazar al fiscal que renunció por las presiones de Trump y que va a ser el que va a llevar el caso de James Comey, jamás en su vida ha ejercido como fiscal y nunca en su vida ha tenido un caso que ha presentado. Ella será la encargada de presentar este juicio en contra del ex jefe del FBI de los Estados Unidos. Así están las cosas. Sí, de hecho, la acusación es haber mentido al Congreso. Recordemos que James Comey tuvo un papel principal en esas investigaciones sobre los esfuerzos de Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Estamos en 2025 y seguimos hablando de Donald Trump. Tu opinión, Galo, parece pues bastante a lo que ha dicho el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que calificó ese documento como un intento de intimidación. Dijo algo así como que Donald Trump ha estado despidiendo a empleados federales desde el primer día, no para gobernar, sino para intimidar. De hecho, los defensores más de la izquierda, por decirlo de alguna manera, están criticando esa idea de utilizar el cierre pues para seguir desmantelando la fuerza laboral federal. ¿Qué opinas al respecto? Cristóbal. Es trágico porque mucha gente de la que supuestamente Trump ha tratado de trabajar por ella, que es el americano de a pie, el asalariado, el 70% de los estadounidenses que vive mes a mes sin capacidad de ahorro son los que se ven más afectados con este potencial paro de gobierno, ¿no? De resaltar que hace unos minutos, cuando Trump se estaba reuniendo con Tayyip Erdogan en la Casa Blanca, le preguntan precisamente por este potencial paro de gobierno y él dice que todo es responsabilidad de los demócratas, que los demócratas quieren usar los fondos públicos para financiar migrantes indocumentados que le están haciendo daño al país y parece ser un disco rayado que sigue repitiendo y además disco rayado que aumenta la figura del enemigo del enemigo migrante que se está llevando los fondos del país cuando en realidad lo que está pasando es que a través de este argumento está acabando con una cantidad de establecimiento público y estado de bienestar, ¿no? Que de lo poco que queda del estado de bienestar acá en Estados Unidos, pues Donald Trump simplemente se lo está rifando. ¿Quién sabe además, conociendo sus andares en los negocios turbios, quién sabe qué plata está recibiendo por parte de pronto farmacéuticas privadas que se ven beneficiadas por esto o empresas privadas que se ven beneficiados en la privatización de lo poco que le queda al contribuyente de eso que está pagando a través de sus impuestos, ¿no? Pero sí, la verdad es que es trágico y es trágico además ese enfoque y ese empuje de lo que él llama incluso el hate speech, el discurso de odio hacia esa supuesta izquierda radical que a mi juicio es inexistente en Estados Unidos. ¿Cuál izquierda radical? Creo que hay unos socialdemócratas que tratan de abogar porque haya mejor distribución de la cantidad de plata que recibe Estados Unidos de sus contribuyentes. Y justamente Donald Trump acusa a los demócratas de ese cierre de gobierno, pero los demócratas acusan a los republicanos y a Donald Trump. Escuchemos lo que dijo la representante de Colorado, Brittany Peterson, al respecto. Este hombre está completamente desquiciado. En resumen, Trump quiere un cierre del gobierno.
prefiere perjudicar al pueblo estadounidense que colaborar con los demócratas para encontrar una manera de financiar servicios esenciales y evitar que los costos de la atención médica se disparen. Galo, y lo has comentado al principio, pero ¿qué riesgos existen para esos programas esenciales y para la estabilidad económica si se implementan esos despidos inmediatos en programas federales críticos? Es una tendencia de la administración Trump. Mira, está favoreciendo a las grandes compañías en todo sentido, no solamente cuando tiene que ver con la cuestión de salud, con la cuestión tecnológica, con la cuestión de aviación. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que cuando cualquiera de nosotros compraba un ticket aéreo y se retrasaba el vuelo o se cancelaba el vuelo, normalmente teníamos el derecho de exigir pues una compensación, una noche de hotel, una botella de agua? Pues ahora ya no, porque precisamente Trump cortó eso. ¿Para qué? ¿A quién beneficia eso? A las grandes corporaciones. Ahora bien, en lo que tiene que ver salud, ustedes han visto que la tendencia ya está marcada. A Donald Trump o a la administración Trump parece no importarle a las minorías y a los grupos vulnerables que necesitan, por ejemplo, Medicaid, que necesitan Obamacare, y ha hecho todo lo posible para derrumbarlo, no solamente en su segundo mandato, sino también en el primer mandato. Recuerden ustedes que durante la primera administración de Donald Trump hizo todo lo posible durante esos 4 años para tumbarse Obamacare. Ahora, como no pudo hacerlo, la única manera de hacerlo es no dando el dinero para financiar y provocar este cierre del gobierno que de alguna u otra manera podría ser estratégico para la administración Trump. Cada cierre gubernamental ha sido diferente, pero por lo general los servicios clave como los pagos de la seguridad social, las fuerzas del orden, el control del tráfico aéreo y la patrulla fronteriza han continuado sin interrupciones. Veremos qué ocurre la semana próxima y vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a hablar de esa denuncia que ha hecho el presidente de los Estados Unidos con respecto a que ha sufrido un triple sabotaje durante su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Eso será en unos minutos después de esta pausa. No se vayan. Edu, ya. El presidente Donald Trump denunció lo que calificó como un triple sabotaje durante su participación en la Asamblea General de la ONU. Según Trump, se detuvo bruscamente la escalera mecánica que subía con Melania. Su teleprompter se quedó en negro y el sonido estuvo apagado mientras hablaba, obligando a que el público escuchara sus palabras solo a través de los intérpretes. La ONU, por su parte, señaló que los incidentes podrían deberse a errores técnicos involuntarios y que la operación del teleprompter es responsabilidad de la Casa Blanca. Sin embargo, Trump anunció que el servicio secreto investigará los hechos. Seguimos conversando con Galo Arellano, periodista desde Miami, también con Cristóbal Vázquez desde Washington, D.C. ¿Qué opinan de estas acusaciones en contra de la ONU? ¿Qué consecuencias pudiera tener para la credibilidad de la ONU y también qué consecuencias pudiera tener que los servicios secretos de Estados Unidos ahora vayan a investigar a la ONU con respecto a estos incidentes que sufrió el presidente de los Estados Unidos? Galo. Bueno, a mí me parece bien que se investigue qué fue lo que sucedió. Es algo muy sospechoso. Cuando el presidente dice que quizás pudo haber tropezado, pues yo creo que también hay que tomar en cuenta eso, la seguridad del presidente. No creo que es conveniente de que este tipo de boicot se den, pero ahora yo me pregunto, si un incidente en una escalera, si un incidente en un teleprompter y el sonido causa una investigación a todo nivel, ¿cómo es posible que se cierre la investigación de Tom Homan, que se denuncia habría sido filmado recibiendo $50,000 por agentes del FBI encubiertos, porque quería darles a cambio contratos cuando llegara la administración Trump, según las denuncias? Es decir, si comparamos ambos casos, podemos ver que cualquier cosa que diga Trump, por más mínima que sea, merece
una investigación siempre y cuando se aplique a su retórica, a su ideología, a su partido, ¿no? Cuando le favorece. Pero ¿cómo es posible que se vaya a cerrar esta investigación? Ahora ya no son solamente los archivos Epstein, ahora hay los archivos de Homan que tienen que ser revelados y ahora mismo los demócratas están tratando de hacer eso. Pero volviendo al tema de las Naciones Unidas, es bueno también mencionar ese respeto que a la fuerza Donald Trump se ha ganado, porque ustedes vieron que cuando en su primera administración él se presentó ante las Naciones Unidas, hubo incluso hasta risas de algunas personas de los presentes líderes mundiales que estaban allí. En esta ocasión nadie, cuando Donald Trump dijo que los países se están yendo al infierno, todo el mundo se quedó callado. ¿Por qué razón? Porque parece que las estrategias de Donald Trump están funcionando en el sentido de que de cierta manera, esta intimidación de que cualquier cosa te puedo subir los taxes, los aranceles, etcétera, etcétera, ha tenido un efecto. Y entonces, una cosa es que te respeten por, digamos, las cosas buenas que has hecho, por tu don de gente, por tu bondad, por tu empatía con determinadas circunstancias. Pero en el caso de Donald Trump es de que parece que le tienen miedo, pero porque saben que va a haber garrote. De hecho, sorprendió cuando hablaba de Ucrania, ya que expresó que Ucrania tiene la capacidad de recuperar todos sus territorios ocupados por Rusia, instando a una acción rápida debido a los grandes problemas económicos de Moscú. Así lo dijo, vamos a recordarlo. He trabajado sin descanso en detener la muerte en Ucrania. Pensé que eso iba a ser de las 7 guerras que he detenido. Pensé que esa iba a ser la más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, que siempre ha sido buena. Pensé que esa iba a ser la más fácil. Se están redefiniendo las relaciones entre Rusia y Estados Unidos tras ese giro de Trump con respecto a la invasión de Ucrania, o nada es lo que parece, porque ya una está muy perdida, Cristóbal. Sí, completamente. Es que de alguna forma con ese cambio de posiciones tan abruptas, que una semana me reúno con Putin en Alaska, le pongo un tapete rojo para que se baje de su avión, pero parece que hoy entonces dice que es un tigre de papel del cual no le tiene miedo y va a sofocar económicamente, y ese sofocamiento económico fue al que apeló en su momento Joe Biden cuando impuso las primeras sanciones y cuando Rusia invadió parte de Ucrania. Pero yo quiero resaltar acá un dicho que es el dicho de que la ignorancia es atrevida, y la gran ignorancia de Donald Trump lo hace ser bastante atrevido. Recordemos que hace apenas unos días confundían ese tema de haber salvado 7 conflictos, confundía a Albania con Azerbaiyán, decía mal los nombres, ni siquiera sabe dónde están esos conflictos y dice que ha sido el mediador para acabar con esos 7 conflictos. Es de resaltar acá también que la ONU le sirvió de plataforma en este discurso tan lamentable que dio para tratar de hundir aún más este organismo internacional, seguir en esa línea, al menos retórica, de querer pensar más en lo nacional que en lo internacional. Y acá creo que hay 2 elementos a resaltar. El primero, que Donald Trump y el gobierno de Donald Trump ya le ha quitado muchos fondos a la ONU. Es marginal. ¿Qué más daño le puede hacer el gobierno de Donald Trump a la ONU, más allá del daño de prestigio y reputacional a partir de estas investigaciones, que además ya la propia ONU salió con una explicación, un párrafo grande diciendo qué fue lo que pasó en esas escaleras? Pero también de resaltar lo que durante su discurso dijo Donald Trump, que explica de alguna forma esa animosidad histórica que ha tenido el presidente hacia la ONU, que es que en su momento, cuando él era constructor en Nueva York, le propuso a la ONU remodelar las instalaciones que tiene ahí, y la ONU le dio el contrato a otro constructor. Y yo creo que ese tema lo ha tomado personal, el no haberse ganado ese contrato millonario, lo toma personal y lo saca
décadas después, delante de todo el mundo, a decir, y yo no me gané el contrato, y yo iba a poner pisos de mármol, y yo iba a hacer que las paredes sean mejores que las que hay ahora, pero ahora esto se está pudriendo y esto está muy malo, precisamente porque no me dieron el contrato a mí hace fácil 3 décadas. Ese es el talante que se tiene en la Casa Blanca y pues es que por todas partes ni siquiera la capacidad de hacer fact-checking, porque no es fact-checking sobre algo que está diciendo erróneamente o algo que es revertible porque los datos no concuerdan, sino que los datos que da son datos incongruentes, son datos que ni siquiera tienen presentación, y eso pues hace que sea muy difícil tratar de llegar a algún tipo de política pública estable, porque ni es una política pública política internacional estable la que se tiene con Ucrania, ni la que se tiene con Rusia, ni la que se tiene con Israel, ni con Gaza, ni con nadie. Entonces, aquí todo el mundo está en un limbo y sigue reinando. Es un poco ese desgobierno, esa ignorancia que lo caracteriza. Y esa ignorancia ahora ha llegado al Departamento de Salud también, con lo cual veremos, pues están en lo cierto muchos expertos científicos y médicos que están poniendo en riesgo también la salud pública de Estados Unidos. Me quedé sin tiempo, pero Cristóbal Vázquez, muchísimas gracias. Quiero preguntarle muy brevemente, sí o no, como residente de Miami, Galo Arellano, la construcción de la Biblioteca Presidencial al lado o frente a la Torre de la Libertad, que ha servido o que por ahí han pasado muchos cubanos en el exilio entre los años 70, 80. ¿Es una incoherencia, dado que Donald Trump es el presidente de las deportaciones masivas, o un orgullo para la ciudad de Miami porque nos va a traer mucho turismo? Galo. Bueno, mira, sería muy interesante ver cómo cuando ya esté construido, yo me imagino que los turistas que visitarán la biblioteca verán primero todas las deportaciones masivas, el caos, la destrucción, los muertos, en fin, la política migratoria de Trump, y de ahí cuando crucen a la Torre de la Libertad podrán ver exactamente el esfuerzo de todos los migrantes, de cómo han construido Miami, de cómo los cubanos han salido de una dictadura horrorosa en balsas, y resulta que Donald Trump los está mandando directamente para allá, o quién sabe, para Etiopía, para Ghana, para África. Yo creo que en parte la gente creo que podría tener un buen juicio y podrían analizar exactamente la magnitud de lo que se está haciendo aquí en los Estados Unidos. Galo Arellano, periodista de Canela News desde Miami, muchísimas gracias, y también a ti, Cristóbal Vázquez, periodista desde Washington, D.C. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos para hablar de educación sexual en nuestro estado. No se vayan. Florida, nuestro estado, acaba de recibir una calificación insuficiente en el recién publicado informe estatal sobre educación sexual 2025, que fue elaborado por CIECUS, Consejo de Información y Educación sobre Sexualidad de Estados Unidos. Y los resultados son preocupantes. Según el informe, el Estado cuenta con más leyes que prohíben temas de educación sexual que leyes que exigen su enseñanza. Además, se señala que el contenido dirigido a estudiantes LGBTQ+ está prohibido en todas las escuelas de Florida. Y para Planned Parenthood, esto no es solo un problema político, sino también una crisis de salud pública. Tenemos hoy aquí a Vanessa Herrera, directora de programas en Planned Parenthood de Florida. Vanessa, muy buenas tardes y gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes, gracias por invitarme. Vanessa, ¿por qué es importante? Es una pregunta muy básica, pero pues parece que vuelve a la palestra, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Por qué es importante la educación sexual en adolescentes? Y si también es importante que la tengan los niños, ¿no?, ya desde temprana edad, obviamente adecuada a cada una de las edades. Claro, claro. Pues mucha gente piensa que la educación sexual solo se trata de enseñar cómo prevenir embarazos no planificados o prevenir la transmisión de infecciones sexuales. Pero la verdad es que la educación sexual se trata de hablar acerca del consentimiento, de hablar que lo que es una relación saludable, tanto en amistad como en relaciones románticas. Es hablar sobre cómo pedir permiso
cómo darle permiso a otros, y pues la verdad es que se trata del desarrollo general del joven, del niño y del adolescente. ¿Y por qué el estado de la Florida ha recibido un suspenso en educación sexual? ¿Le ha sorprendido la calificación o en qué se basa? ¿No tenemos leyes que protejan la educación sexual en las escuelas públicas de Florida? Pues usted lo ha dicho, la verdad es que sorprendida no estoy, desilusionada sería la palabra más adecuada. La Florida nunca ha tenido un requerimiento de educación sexual en las escuelas públicas, como otros estados. Hubo un tiempo donde sí se integró la educación sexual en lo que es los estudios de salud general, y pues más recién hemos, como has dicho, tenido leyes que han afectado y limitado más aún esa instrucción. Entonces, pues obvio, vamos a pasar trabajo o vamos a ver que no calificamos bien cuando se trata de ese tema. Porque el motivo por el cual no hay leyes que protejan la educación sexual en las escuelas es porque se deriva toda la libertad de las familias, ¿es por eso? Pues pienso que sí, en cierto sentido sí afecta. En esos asuntos creo que no puedo opinar mucho porque no trabajo en estos momentos en las escuelas públicas. Cuéntanos, Planned Parenthood tiene un programa justamente para dar ese tipo de educación a las escuelas públicas que lo piden, o a programas, por ejemplo, Aftercare, esos programas educacionales que se dan después de el horario regular de la escuela, ¿no? Claro que sí. Nosotros tenemos programas para jóvenes desde 10 años hasta los 24. A veces esos programas se dan en universidades, muy pocas veces en escuelas públicas como invitados, a veces en esos programas después de la escuela, y se tratan de esos mismos temas que hemos hablado, ¿no? Del consentimiento, de las relaciones, de comunicación efectiva. ¿Y qué implicación tiene el que hoy nuestros niños estén más conectados al mundo de Internet, ¿no? Yo el otro día leía, yo como madre intento leer para ver lo que se me viene, mis hijos son muy pequeños aún, pero decía hablarle ya al niño, porque en una búsqueda de un YouTube Kids, de repente le puede aparecer una imagen que a su cuerpo no le haga sentir bien, que tenga como pensamientos extraños, y en ello leía también en cómo de rápido el niño puede acabar en contenido sexual en Internet, ¿no? ¿Qué importancia tiene la educación sexual entonces para combatir que niños de 10 años estén viendo pornografía? Es que de eso mismo, ¿no? Tenemos hasta enseñanza de cómo la seguridad en línea, de qué podemos hacer, de cómo buscar ayuda o apoyo de un adulto cuando se sienten así, como usted dice, incómodo, o si han encontrado algo que parece no ser adecuado para ellos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vanessa Herrera, directora de este programa de Planned Parenthood en Florida, educación sexual en las aulas, en nuestras escuelas públicas también es importante. Vanessa, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. Seguimos con más de Club de Prensa Miami, este espacio de análisis, de información, de debate desde los estudios internacionales de NTN 24 en el sur de Florida. Soy Alessandra Martín, ha sido un placer acompañarles, pero ahora les quiero invitar a que sigan conectados a toda la programación y la información de NTN 24. Les dejo con mi colega y amigo Hugo Vecino. Que acaben de pasar una feliz tarde.